Contexto sociológico. Sí, y tenemos la suerte de volver a tener en los micrófonos de Contextos a Luis Fernando García Guzay después de una ausencia obligada por viajes, por trabajo y por demás. Entonces, Luis Fernando, qué bueno tenerte otra vez en Contextos y escucharte. Al contrario, muy agradecido por la oportunidad, Marcela, como siempre. Antes que nada, quisiera felicitarlos a ti, a Juan y a Grem por el debate que tuvieron ayer con Eduardo Uchín, Carlos Arredondo, Alejandro Cárdenas y Leonor Gómez Barreiro. Es extraordinario y iluminador, Muchas gracias por eso. Gracias. Mira, bueno, he estado revisando un poco a lo largo de esta semana en distintas colaboraciones editoriales el tema de seguridad pública. Es un tema, a mi parecer, junto con el de corrupción, medulares para definir lo que habría de ser un buen gobierno, sea quien sea el gobernador a partir del mes de diciembre o, en caso de que hubiese un interinato, en meses posteriores, ¿no? Pensando en ese gran reto, diferente al de corrupción, que en este caso es de seguridad, me preguntaba yo por qué en distintas pláticas que he tenido en Torreón, sobre todo en Torreón, más que en Saltillo o en otros lugares, la gente insistía en decir, o insiste, alguna gente, no toda, ¿verdad? Claro, insiste en decir que estamos peor que antes en el tema de seguridad pública. Y yo siempre me quedo con una cara como de interrogación, porque como tú y yo bien sabemos, de 2007 a 2012, Torreón fue la quinta, estuvo ubicada entre las 5 ciudades más violentas del orbe. Y todos, de distinta manera tenemos un testimonio de miedo, de dolor, ¿verdad? Que vivimos en carne propia o en carne muy cercana a nosotros, en familiares, en amigos, en conocidos. Es decir, el círculo concéntrico de la inseguridad se cerró de tal manera que todos de alguna manera u otra la sufrimos. No sé, te cuento así muy rápido. Yo estaba en un restaurante que se llama El Cuate por el Boulevard Constitución en algún momento con Germán Froto y pasó un convoy balaceando a otro. Estuve en el Estadio Santos Morelia también cuando ocurrió aquel suceso tan lamentable, en Moy Galería, sobrinos, primos míos fueron expropiados sus vehículos a punta de pistola, en fin, todos de un amigo muy querido fue secuestrado y fecha que no sabemos dónde está, ¿no? Entonces, bueno, todos de alguna manera vivimos eso. Sin embargo, yo ahora, a pesar de que las cosas no están como en aquel entonces, siento que han mejorado de manera relativa. La pregunta es, ¿por qué la gente no lo percibe así? Entonces me tiré un clavado para investigar qué se había hecho a lo largo del sexenio y quiero compartir con nuestros escuchas las fortalezas que yo encuentro en el sistema estatal de seguridad pública, así como sus limitaciones y los retos para el próximo gobernador, ¿no? Existe una estricta y metódica coordinación entre las autoridades estatales, el Ejército, la Marina, el CISEN, la Secretaría de Gobernación y los alcaldes de los 38 municipios. Hay una metodología muy sólida derivado de esta relación han operado 2012 a la fecha el Grupo de Coordinación Operativa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y ha habido reuniones también sistemáticas con todos y cada uno de los alcaldes del estado de Coahuila. Recientemente se integró el Grupo Metropolitano Operativo para la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, y en conjunto, ¿verdad?, esta coordinación ha tenido una inversión sexenal de 4.130 millones de pesos. Junto con ello queda establecida también para el próximo gobernador una sólida estrategia integral que incluye aspectos jurídicos, financieros y policiales que contribuyeron, a mi parecer, de manera relativa al crimen organizado bajo la siguiente estrategia. Se tipificaron nuevos delitos y se endurecieron penas en el halconeo, usurpación o simulación de funciones de seguridad, operación de centros de juegos y apuestas, yonques, chatarreras y carreras de caballo. Se prohibieron los casinos y los minicasinos, se regularon horarios de la venta de alcohol y el funcionamiento de casas de empeño y bazares. Se depuró de manera permanente a los cuerpos policiales bajo la vigilancia de una comisión llamada de certificación integrada por autoridades federales, estatales y municipales, y se erradicaron de todos los autocerezos existentes en Coahuila el autogobierno de la sobrepoblación. De esta manera, estos esfuerzos bajaron los índices delictivos en homicidios dolosos en un 86% y en homicidios por rivalidad delincuencial en un 92.14% de 2012 a la fecha. Para blindar estos logros fueron instalados de manera estratégica
11 cuarteles militares, incluido el de San Pedro, con 3,200 efectivos, y estos son los retos del próximo gobernador. Mantener, a mi parecer, y mejorar esta metodología, socializarla para que los coahuilenses la asuman como propia, minimizar los excesos de fuerza en Coahuila, fortalecer ante la militarización del Estado una estricta política de promoción y defensa de los derechos humanos, implementar el modelo de policía de proximidad social y comunitaria, y tener la voluntad política, sobre todo, y las agallas para asumir los riesgos inherentes a esta metodología. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Sí, sí entiendo perfecto cuál, y creo que todos podemos captar cuál es el sentido. O sea, y lo haces de una manera muy específica en lo que tiene que ver con Coahuila, porque si nos vamos al resto de los estados, nos daremos cuenta que los números son fríos y son los números los que hablan en relación a la descomposición en los niveles de violencia. Hace un momento leía la columna de Julio Fessler, y entonces hablaba precisamente de cómo ha venido sucediendo el tema de la violencia y el tema delincuencial en el país durante el sexenio de Peña Nieto, a propósito del informe que rindió María Elena Morera, la presentación del índice que acaba de presentar, y la respuesta del presidente, que dijo que las asociaciones a veces bulleaban al gobierno y a los policías. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que la percepción no solamente se fundamenta en lo que pasa en la realidad, sino en esta sensación de vulnerabilidad que te queda, que, como por ejemplo, como cuando ves el portal de Vanguardia el día de hoy, periódico saltillense, donde la nota principal es: vuelven a Saltillo extorsiones a nombre del crimen organizado, caen 2 de Fuerza Coahuila por intento de asalto en aparente estado de ebriedad a un ciudadano saltillense. Y bueno, eso solamente como botones de muestra de que, y la advertencia misma del gobierno estatal y ahora con motivo de las elecciones, cuando decían: si llega la oposición, llegará otra vez el crimen organizado y los delitos. Entonces, creo que ahí es donde se va haciendo la narrativa y la construcción y se va asentando las bases de la percepción de que las cosas no están bien. Pueden estar bien en un momento y al día siguiente pueden estar mal. Y cuando hay un delito de cierta envergadura que se comete contra personas que luego tienen cierta notoriedad pública, pues todavía se exacerba aún más esta sensación de que pues las cosas están bien hoy, mañana quién sabe. Mira, no coincido contigo en cuanto al manejo político electoral, y lo discutimos aquí, lo conversamos, inclusive recuerdo que estaba Diana sobre el manejo político electoral que se le da al tema de seguridad, un poco buscando infundir miedo y a partir de esa premisa establecer una opción electoral a favor del Partido Revolucionario Institucional. Eso me queda claro. Y lo reprobamos en su momento también, en una reflexión, una conversión que tuvimos aquí en GREM. Sin embargo, yo quisiera ir un poquito más allá, para ir a las cuestiones, digamos, más fundamentales en términos metodológicos. Entiendo lo que está diciendo precisamente. Yo tengo aquí frente a mí también la portada del diario Vanguardia, que dice puntualmente: vuelven a Saltillo extorsiones a nombre del crimen organizado. Se habla también de los excesos de Fuerza Coahuila. Me tocó leer también el informe de Mariana Morera, que es muy detallado, del cual hablaremos próximamente, porque se me hace que es muy importante conocer desde el interior de las fuerzas de seguridad pública qué piensan, qué sienten los policías respecto a esta política de seguridad pública que han vivido a lo largo de los últimos 6 años. Pero volviendo al punto, yo quisiera señalar, Marcela, y quisiera como podérselos comunicar a nuestro público que lo escucha, la parte metodológica que le da estabilidad a la posibilidad de que estos índices delictivos que se han reducido a lo largo de los últimos 6 años se mantengan. Es decir, no es, yo desde mi punto de vista muy personal, el gobierno estatal y los municipales no están trabajando de manera aleatoria en este tema. Hay toda una estructura muy sólida, hay toda una inversión, no es perfecta en lo absoluto, ¿verdad? Pero sin embargo se ha consolidado, al menos en el entorno que vivimos en relación a Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, como una metodología, digamos, institucionalmente establecida, relativamente exitosa. No es perfecta de ningún punto de vista,
Y recordemos también, y es importante señalarlo para nuestros radioescuchas, que en los momentos de transición como el que viven, pues estamos viviendo aquí en Coahuila, en el cual hay toda una indefinición de carácter electoral respecto a quién habría de ser nuestro próximo gobernador, el crimen organizado busca posicionarse en ese vacío de poder que se establece en ese interregno. Entonces, muchas de las cosas que estamos viendo, que tú señalaste, que aparecen en Vanguardia el día de hoy, que han aparecido también en el Siglo de Torreón, en Milenio Diario, apuntan en esa dirección, a la búsqueda del crimen organizado por posicionarse en esa transición y volver a recuperar los espacios perdidos. Yo no quiero, desde ningún punto de vista, que el radioescucha, nuestro radioescucha, suponga o piense que esto es una apología del modelo de seguridad pública. No, para nada. Simplemente argumento que hay una metodología institucionalmente establecida, hay que seguir trabajando en ella, hay que afinarla, los retos que puntualizo son muy claros. Pienso yo que hablando de trabajo sistemático e institucional, esta es una buena metodología, sin embargo, pero hay que minimizar hasta reducida a su expresión cero los excesos de fuerza a Coahuila. Siento yo que se está dando una militarización del Estado con los 11 cuarteles militares establecidos a lo largo y a lo ancho del Estado, y por lo tanto habría que fortalecer la promoción y defensa de los derechos humanos. Siento que no tenemos un policía de proximidad social y comunitaria. La gente ve la policía con temor, con miedo, por las razones que ya sabemos y muy justificadas, ¿no? Y finalmente, el gobernador, el que sea, más allá de las deficiencias que pueda tener esta metodología, tiene que tener la voluntad política y las agallas para asumir los riesgos inherentes a la misma. Porque yo siento e insisto, comparado a la violencia que vivimos en Torreón, en Saltillo, en el estado de 2007 a 2012 y de 2013 a la fecha, hay una gran diferencia. No, yo creo que esa diferencia la notamos todos, es evidente, está ahí, sí, y es una diferencia que hay que apuntalar todos los días y que hay que sostener, sí, y que no haya esta percepción de que llega un partido diferente y entonces se cae todo. Bueno, hay que ir por más y por más y por más, y yo creo que aquí los ciudadanos jugamos un papel muy importante, como en el caso de Marilena Morera en la Ciudad de México, y como el caso de todas las asociaciones que están pues haciendo que se tomen decisiones importantes en materia de seguridad. Luis Fernando, clarísimo. Y tenemos llamadas del auditorio. Sí, hay un comentario para ti, Luis Fernando, buenos días. Un comentario y una pregunta. Esto es lo que nos dice Radio Escucha. Dice: la disminución de policías en Torreón es crítica y poco ayuda el video que se ha publicado al respecto. Y pregunto, ¿que el dinero que se aportó para el cuartel no sería mejor invertirlo en policías, cuando que la labor de los militares no es combatir a la delincuencia ni al crimen organizado? Muy bien. Mira, estamos pasando por una situación triste desde el punto de vista de las responsabilidades en términos del combate a la seguridad pública, por una exigencia muy evidente de que las policías municipales, sobre todo, en un momento dado, se ligaron de manera irrestricta a funcionar como al servicio, funcionar como al servicio del crimen organizado. Tuvo que forzosamente intervenir el Ejército y la Marina, ¿no? Y esa situación todavía está pendiente de discusión y de definición en el Congreso y en el Senado. Tristemente vamos a tener que seguir colapsando las funciones tanto del Ejército como la de la Policía, para que de manera conjunta, organizada y metódica, enfrenten, combatan y reduzcan a su mínima expresión la presencia del crimen organizado. Pero sí tiene razón nuestro radio escucha, hay un colapsamiento de funciones que no debe existir, porque inclusive constitucionalmente no es validado. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Respecto a la segunda, aquí es una cuestión de estrategia. El actual gobernador pensó que era importante, para efectos de proteger no solamente a la ciudadanía, sino también la inversión. Recordemos que varios de los cuarteles militares están ubicados en la zona norte, con una función específica: proteger la inversión próxima que pudiese haber en el gas Shell o en el petróleo también Shell. Entonces, en ese sentido, el
desde este punto de vista, desde el punto de vista estratégico del gobierno actual, pensó que era más importante la ubicación de esos cuarteles con policía militar vinculados no solamente al Ejército y a la Marina para proteger al Estado. Y en ese sentido ocurren situaciones como la de Torreón, en la cual no se le da la prioridad necesaria para fortalecer los cuerpos policiales, pensando siempre en esos 11 cuarteles militares ya establecidos en el Estado. Bien. Luis Fernando, pues muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido otra vez a los micrófonos de Contextos. Muy agradecido. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.